Nosotros explicaremos sobre el tema de la sanción y coacción. La sanción es la consecuencia jurídica que se aplica cuando alguna persona incumple alguna norma. Su principal función es garantizar el respeto al orden jurídico y disuadir a otros de características similares. Sus principales características son las consecuencias de un acto ilícito, las cuales se activan cuando alguien incumple alguna regla legal, moral o social. Pueden ser positivas o negativas. La negativa es castigo, por ejemplo, por una multa o pena de prisión. La positiva, recompensa por cumplir normas, por ejemplo, un reconocimiento o incentivo es impuesta por una autoridad competente, generalmente el Estado, aunque también puede provenir de instituciones sociales como escuelas o empresas. Por ejemplo, si alguna persona excede el límite de velocidad, recibe una multa. Esa multa es la sanción por incumplir las normas de tránsito. La coacción. La coacción es el uso de la fuerza o la amenaza de usarla para obligar a alguien a cumplir una norma, acatar una sanción. Es un elemento que diferencia el derecho de otras formas de regularización social como la moral o la religión. Sus principales características son que implica una fuerza física jurídica, no necesariamente debe ejercerse, basta con que exista la posibilidad real de aplicarla. Es legítima cuando proviene del Estado, por ejemplo, el uso de la policía en los tribunales. Busca asegurar el cumplimiento de la norma o la sanción. Por ejemplo, si una persona no quiere pagar una multa, el Estado puede embargarle bienes o arrestarla. Esto es una coacción. Sanción y coacción. Tenemos primeramente la persona física o persona jurídica individual, que su definición es aquella persona, o más bien aquel hombre o persona, cuanto sujeto de derecho. Se dice que el sujeto físico es una persona en su calidad de intermediario. Se dice que el sujeto es visto como un intermediario ya que percibe la realidad, interpreta y evalúa esta realidad en función de valores. Y en tercera, porque toma decisiones y actúa en consecuencia. En otro apartado del libro de Introducción al Derecho de García Maínez nos dice lo siguiente: como ente moral, el hombre obra en relación consigo mismo. Como persona jurídica, su conducta hállase referida en forma de facultades o deberes. Para entender esto lo necesitamos dividir en dos partes. Primero, como ente moral, el hombre obra en relación consigo mismo, que en otras palabras esto quiere decir o significa que nosotros como seres humanos no actuamos solo en función
de normas externas, sino también nuestra moralidad tiene mucho que ver, pero no solo seguir normas establecidas por la sociedad o normas de la sociedad, sino más bien es más de un proceso personal. Y lo siguiente, la segunda parte que dice: como persona jurídica, su conducta hállase referida en forma de facultades o deberes. Esto quiere decir, o simplificado, un poco más simplificado, que se refiere que en el ámbito legal, las personas jurídicas, ya sean físicas o morales, tienen derechos y tienen obligaciones, las cuales tienen que cumplir para no incurrir en responsabilidades ante la ley o responsabilidades legales. También nos habla que en la esfera ética solo tiene sentido hablar de deberes en relación con seres responsables. Debemos de entender que la personalidad jurídica es la capacidad legal de un ente, persona física, empresa u alguna organización, de ser titular de derechos y responsabilidades o obligaciones. Obviamente también existen teorías acerca de la personalidad jurídica de los entes colectivos. Una de las más famosas, o la teoría más, por así decirlo, más difundida, fue la teoría de ficción, de la cual su representante más ilustre fue el jurista alemán Savigny. Él llegó a la conclusión de que las personas morales son entes creados artificialmente, capaces de tener un patrimonio. Si lo desglosamos de esta manera o lo decimos de esta manera, él quiso dar a entender que son seres son entes creados por la ley, que no tienen una existencia física. A pesar de eso, tienen derechos y tienen obligaciones. Es más, hasta pueden actuar de manera muy similar a las personas físicas en un mundo jurídico, claro. Para que nos quede más claro, un ejemplo de persona moral es una sociedad anónima, por ejemplo, como Bimbo o Cemex. Su razonamiento nos dice que personas es todo ente capaz de obligaciones y derechos. Solo pueden tener derechos los entes dotados de voluntad. Por lo tanto, él llegó a la conclusión, a este razonamiento, de que, por lo tanto, la subjetividad jurídica de las personas colectivas es ficción. ¿Por qué? Porque carecen de libre albedrío. Es decir, no tienen la capacidad de elegir su curso de acción. Para que nos quede claro, la subjetividad jurídica es la capacidad que tiene un ente de ser titular de derechos y obligaciones ante el derecho. Es esa cualidad que permite contraer derechos y reclamarlos a la autoridad competente. Más indemnización más castigo. Se analiza el caso de sanciones mixtas, es decir, aquellas que tienen una triple finalidad, como lo es cumplir, indemnizar y castigar. Un ejemplo podría ser un trabajador al que no le han pagado sus salarios, puede rescindir el contrato o exigir el pago de lo adecuado. Una indemnización
3 meses según el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y además existe un castigo para el patrón. Estas sanciones mixtas se dan por un solo hecho ilícito, pero tienen varios efectos jurídicos. Diferencia entre sanciones mixtas y acumulación de sanciones. Bueno, las sanciones mixtas surgen de una sola violación con distintos efectos: cumplimiento, indemnización, castigo. Acumulación de sanciones. Bueno, se da cuando una persona comete varios hechos violatorios distintos. Si hay varios delitos, pero una sola acción, llamado curso ideal o formal, no se acumulan las sanciones, solo se agrava la pena por el delito mayor. Bueno, pena. Las sanciones del derecho penal le llaman penas, que son la forma más característica del castigo. Según Eugenio Cuello Calón, la pena es el sufrimiento impuesto por el Estado mediante una sentencia al culpable de una infracción penal. Es una consecuencia jurídica de haber cometido un delito. Características de la pena según Cuello Calón. Es el sufrimiento que implica la restricción o privación de bienes jurídicos, como lo es la libertad, propiedad, honor o vida. Las impone el Estado para conservar el orden jurídico, diferenciándose de otras medidas disciplinarias como sanciones administrativas o correcciones familiares, que no son penas propiamente dichas. Debe ser impuesta por un tribunal como resultado de un juicio penal. Debe ser personal, es decir, nadie puede ser castigado por hechos ajenos. Debe estar establecida también por la ley, aplicándose únicamente a hechos que la misma ley consideren delitos. Penas y medidas de seguridad. Bueno, existen dos tipos de sanciones criminales: penas represivas o retributivas, que estas buscan castigar al culpable. Medidas de seguridad preventivas, buscan evitar que se repita el delito o proteger a la sociedad. Las penas son aflictivas, implican sufrimiento o privación, mientras que las medidas de seguridad no siempre lo son. Ambas forman parte del objeto del derecho penal y buscan una doble finalidad del Estado: represiva o preventiva. Fines de la pena. Bueno, los penalistas coinciden en que el fin inmediato de la pena es aflictivo, causa sufrimiento, pero existen diferentes opiniones sobre sus fines mediatos o lejanos, como la reducción, la reinserción social o la prevención del delito. Hablaremos un poquito sobre sanción y coacción. Antes que nada tenemos que tener claro qué es sanción y qué es coacción. La sanción es el qué, o sea, la consecuencia o el castigo. La coacción es el cómo, o sea, la manera en la que se aplica o se ejecuta esa sanción de manera forzosa. Tenemos que comprender que la sanción no debe confundirse con coacción. Para esto hablaremos un poquito sobre la clasificación de las sanciones. En nuestra primera opinión, las sanciones jurídicas deben ser clasificadas y atendidas con la finalidad de que se persigue, con la relación que esté entre la conducta ordenada, o sea, lo que nosotros buscamos. Por lo tanto, es una norma inferida y esta es la que constituye el contenido de la sanción. Podemos decir que en el derecho penal son comúnmente, un ejemplo, la prisión, las multas o el trabajo comunitario, mientras que en el ambiente laboral pueden ser amonestaciones, suspensión o, por decirlo así, un despido. Si nosotros
examinamos la relación entre el contenido de la sanción hacia relativamente quien la sufre y el deber jurídico, vamos a comprender y estudiar dos relaciones, que son la posibilidad de coincidencia y no coincidencia. Con esto tenemos que entender que cuando el contenido de la sanción coincide con el de la obligación, estamos principalmente ante el caso de cumplimiento forzoso. Esto es que es más frecuente en el derecho privado. Como el nombre lo indica, nosotros hace que consista en exigir oficialmente y de manera prenitoria la observancia, apresurando al sancionado de que se cumpla. Decimos el que si no se cumple, se le aplicará la sanción de modo violento. A eso nos referimos. No sé si entendió más o menos. Ahora, al tener nosotros esto en cuenta, sabemos que sanción y coacción son cosas diferentes. No podemos confundirlas. Nos tiene que quedar claro entonces que la sanción es aquella que da a una persona o se le da un castigo de cuando no cumple una norma o una regla. Un ejemplo muy claro puede ser un conductor va a exceso de velocidad. Este recibe el castigo de una multa. Existen, pues, en presupuesto varios tipos de multa, pero podemos decir un ejemplo 1000, que es un aproximado. Eso es una sanción. Algo tranquilo, se podría decir, y que se puede resolucionar en ese momento. Ahora, sin en cambio la coacción es aquella fuerza o violencia que se hace hacia alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Ejemplo claro puede ser obligar a alguien a firmar un testimonio utilizando la fuerza. Son dos cosas que a la vez suenan como iguales, pero son muy diferentes. Sanción, entonces, decimos que es un castigo de alguna consecuencia. Y la sanción es prácticamente el cómo o la manera se aplica. Con esto comprendemos que una puede estar con otra. Si no cumplimos algo, entonces entra la coacción, pero ya llevamos el riesgo, el que es de forma violenta, o es un castigo aún mayor. Eso sería lo de sanción y coacción. Sabemos que existen pues la clasificación que principalmente para nosotros es atender la finalidad de lo que se persigue. Eso es todo. Quiero explicarles de una forma muy concisa la clasificación de las sanciones que propone el gran procesalista Francesco Caudeleuti. Para mí esto fue fundamental, fue la clave principal para entender el derecho penal. Lo principal es que la sanción es solo una parte de algo más grande que él le llama medida jurídica. Estas se dividen en dos: las preventivas, cuyo fin es evitar el ilícito, como nuestras medidas de seguridad, y las represivas o sanciones que vienen después del ilícito ocurrido. Dentro de las sanciones, la joya de Caudeleuti es la distinción entre la restitución y la pena. Yo solía confundirlas, pero ya entendí que su finalidad es opuesta totalmente. La restitución busca que el mundo vuelva a su estado original, como si la norma nunca se hubiera violado. Si robé, restituir es devolver el objeto. Su único fin es resarcir el interés dañado. En cambio, la pena no puede devolver al estado anterior.
lo que hace es imponer el sacrificio de un interés del infractor, para compensar el mal hecho. Por ejemplo, se sacrifica la libertad de una persona, que es pagar prisión. Su finalidad es principalmente aflictiva. Es importante saber que el resarcimiento o la indemnización, que puede ser el pagar dinero por el daño hecho, que es un concepto intermedio, no es devolver la cosa, sino es la restitución de buscar una equivalencia monetaria. Si lo vemos en nuestra ley, esto tiene sentido. Cuando revisamos el artículo 24 del Código Penal de la Ciudad de México, la prisión o la destitución de cargos encajan como penas, que es el sacrificio de un interés. Y nuestras medidas de seguridad o tutelas se alinean con las medidas preventivas de Cardeleuti, buscando evitar futuros daños. En conclusión, entendí que el derecho no solo castiga, sino que opera en 3 niveles. Prevención, que son las medidas de seguridad; la reparación, que es la restitución; y la afiliación, que es la pena. Esta distinción es la base para entender cualquier consecuencia jurídica. Hoy voy a hablarles sobre una parte muy interesante del libro de la Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Específicamente en el capítulo 21, de que se llama Sanción y Coacción. En las últimas páginas el autor explica cómo el mérito y el premio también se pueden entender dentro del ámbito jurídico, no solo moral o socialmente. Primero, García Maínez dice que el mérito desde el punto de vista del derecho tiene un significado más limitado que el común. Esto quiere decir que no cualquier buena acción se considera meritoria en el ámbito jurídico. La ley nos impone deberes para mantener el orden y la convivencia social, y muchas veces cumplirlas implica sacrificios a nuestros propios intereses. Por ejemplo, cuando una persona actúa pensando en el bienestar común o ayuda a alguien sin buscar beneficio propio, está realizando un acto meritorio, porque va más allá de lo que la ley le exige como persona, como sociedad. También pueden premiar a quien actúa con un comportamiento ejemplar. A esas recompensas se le llama sanciones premiales. Un ejemplo muy claro son las condecoraciones militares, como las medallas al valor o al mérito docente o deportivo. En este caso, el derecho no solo reconoce un buen acto, sino que lo premia legalmente porque aporta algo positivo a la sociedad. García Maínez aclara que la palabra sanción normalmente se utiliza para referirse a los castigos, pero no solo es para eso, también existen sanciones recompensatorias, es decir, premios jurídicos. Estos premios sirven para motivar el cumplimiento del deber y fomentar conductas que beneficien al grupo, no solo a nosotros como individuos. Por eso el autor concluye que hay 3 tipos de medidas jurídicas: las preventivas, que buscan evitar faltas; las represivas, que castigan; y las premiales o recompensatorias, que premian los actos meritorios. En resumen, lo que nos enseña García Maínez es que el derecho no solo se ocupa de castigar, como normalmente lo pensamos o lo idealizamos, sino que también de reconocer y premiar a quienes hacen más que lo que las leyes les exige como personas. Y esto es importante porque una sociedad justa debe valorar el esfuerzo, la entrega y la solidaridad. Así que, en pocas palabras, el mérito y el premio son una forma en la que el derecho también recompensa lo bueno, no solo corrige lo malo, que es la idea que siento que la mayoría tiene de esto.